Bienvenidos queridos amigos y seguidores. Antes de sumergirnos en esta historia llena de emoción, secretos y revelaciones, te invito a suscribirte a nuestro canal, a darle like y compartir este video con todos los que aman el mundo de las celebridades y las grandes historias de amor. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad y nos permite seguir contándote las verdades que pocos se atreven a decir. Hoy hablaremos de una de las parejas más queridas de México y de toda América Latina, Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. Durante años fueron el símbolo de la perfección, del amor eterno y de la familia ideal. Pero detrás de esa imagen impecable se escondía una historia silenciosa, llena de tensiones, decisiones difíciles y verdades que hasta ahora permanecían ocultas. Eduardo Capetillo rompe el silencio y revela por fin la verdad más impactante sobre su esposa, Vivi Gaitán. Lo que vas a leer no es una simple crónica de farándula. Es el retrato de dos almas que crecieron bajo los reflectores y que, entre la fama y el amor, tuvieron que elegir quiénes querían ser realmente. Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán siempre fueron una pareja de leyenda. Desde que se conocieron en los años 90, durante las grabaciones del exitoso grupo Timbiriche, la química entre ellos era innegable. Él, el galán de mirada intensa, heredero de una familia de artistas. Ella, la joven talentosa y disciplinada, con una sonrisa que desarmaba a todos. Lo que comenzó como una amistad entre compañeros de escenario, se convirtió con el tiempo en una pasión que marcó una generación entera. Pero lo que pocos sabían es que su historia no fue tan perfecta como parecía. Detrás de las luces, los conciertos y las telenovelas, ambos luchaban con inseguridades personales y presiones que solo el mundo del espectáculo puede crear. Eduardo confesó en una entrevista reciente que, en aquellos primeros años, su relación con Vivi era una montaña rusa emocional, llena de celos, miedos y silencios. Yo la amaba profundamente, dijo Eduardo, pero no sabía cómo manejar lo que sentía. Éramos jóvenes, exitosos, y todo el mundo opinaba sobre nuestra vida. A veces me perdía entre lo que quería y lo que se esperaba de mí. Su amor trascendió la pantalla. En 1992, protagonizaron juntos la telenovela Baila conmigo, una historia de amor juvenil que parecía escrita por el destino. Lo curioso es que, en aquel momento, los guionistas no sabían que Eduardo y Vivi ya vivían su propio romance en secreto. Se escondían de la prensa, se comunicaban con miradas cómplices y sabían que, si su relación salía a la luz, sería devorada por los titulares sensacionalistas. El público los amaba, pero los medios eran implacables. Cada gesto, cada palabra, era analizada al detalle. Los rumores de ruptura, los celos y las especulaciones sobre terceras personas se convirtieron en parte del guión no escrito de su vida. Pese a ello, Vivi siempre se mostró serena, fiel a su carácter reservado y elegante. Eduardo, en cambio, confesó que no siempre fue el compañero ideal. Yo era impulsivo, tenía un carácter fuerte. A veces discutíamos por tonterías, pero ella siempre supo mantener la calma. Esa fue una de las cosas que más me enamoró de Vivi. Su capacidad de amar sin perder la cabeza. Ambos eran estrellas en ascenso. Eduardo tenía contratos millonarios, y Vivi se preparaba para lanzar su carrera como solista. Pero el precio de la fama fue alto. Mientras el público soñaba con su historia, ellos luchaban por conservar su intimidad. Las giras, los horarios, los paparazzi, todo parecía conspirar contra su tranquilidad. Hubo momentos en los que la relación estuvo al borde del colapso. Eduardo se sentía abrumado por la fama, mientras Vivi, con su carácter discreto, comenzaba a alejarse de los reflectores. Yo no quería perderla, reconoce Capetillo. Pero no entendía que ella necesitaba espacio, silencio, una vida real lejos de los aplausos. Fue entonces cuando tomaron una de las decisiones más importantes de su vida: casarse en secreto. El 25 de junio de 1994, en una ceremonia privada,
se juraron amor eterno. Sin cámaras, sin contratos, sin exclusivas. Solo ellos, su fe y su promesa. Para muchos fue una sorpresa, para ellos, una liberación. Fue el día más importante de mi vida, recordó Eduardo. No hubo glamour, pero hubo verdad. Y eso, en el mundo en que vivíamos, era un milagro. Durante años, el matrimonio Capetillo-Gaitán fue considerado un ejemplo. 5 hijos, una vida familiar envidiable y una carrera compartida entre música y televisión. Sin embargo, detrás de esa imagen perfecta, había heridas que nadie veía. Eduardo, con honestidad desarmante, reconoció recientemente que hubo etapas difíciles, en las que la distancia emocional se volvió su peor enemiga. Viví y yo dejamos de hablarnos durante semanas, admitió. No por falta de amor, sino porque no sabíamos cómo comunicarnos sin herirnos. Éramos 2 artistas acostumbrados a los aplausos, pero no a las pausas, y el silencio, a veces, duele más que una pelea. En ese periodo, Eduardo comenzó a cuestionarse todo: su carrera, su matrimonio, su papel como padre. Mientras tanto, Vivi optó por el retiro temporal del medio artístico. Muchos pensaron que fue una decisión motivada por el amor, pero la verdad era más compleja. Detrás de su sonrisa tranquila, había una mujer que necesitaba sanar. Yo me sentía vacía, diría Vivi años más tarde. Quería estar con mis hijos, pero también conmigo misma. Ser esposa y madre me llenaba, pero había algo dentro de mí que pedía silencio, introspección, fe. En la reciente entrevista que conmovió a México, Eduardo Capetillo rompió el pacto de discreción que durante años había mantenido. Por primera vez habló abiertamente sobre el momento en que casi pierde a Vivi, no por una infidelidad ni por escándalos, sino por algo mucho más profundo: la falta de comprensión mutua. Un matrimonio no se destruye por un error, sino por los silencios acumulados, confesó. Yo pensaba que ser fuerte era no mostrar mis debilidades, pero eso fue lo que nos distanció. Ella necesitaba a un hombre presente, no a un héroe de telenovela. Fue ese reconocimiento el que lo transformó. Eduardo buscó ayuda profesional, se acercó a la espiritualidad y redescubrió su papel como esposo y padre. La revelación más dura, dijo, fue entender que Vivi había soportado en silencio más de lo que nadie imaginaba. Ella fue el pilar de la familia, cuando él se perdió en el torbellino de la fama, quien sostuvo su hogar con dignidad y amor incluso en los momentos más oscuros. Mi esposa es una mujer de una fortaleza impresionante, afirmó Eduardo. Si hoy sigo de pie, es por ella. Después de la primera gran crisis, Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán entendieron que su matrimonio debía evolucionar o desaparecer. Lo que los había unido, la juventud, la pasión y la fama, ya no era suficiente para mantenerlos en pie. Era momento de elegir: seguir actuando el papel de la pareja perfecta para el público, o reconstruirse desde la verdad. Eduardo eligió lo segundo, aunque confiesa que no fue un camino fácil ni rápido. Nos dimos cuenta de que vivíamos más para los demás que para nosotros mismos. Tuvimos que aprender a mirarnos otra vez sin cámaras, sin guiones, sin expectativas. Fue entonces cuando decidieron alejarse de la Ciudad de México y mudarse a su hacienda familiar en el Estado de México. Allí, lejos del ruido y las luces, comenzó una etapa de silencio, trabajo y reconciliación. Queríamos que nuestros hijos crecieran en la naturaleza, recordó Vivi, con valores reales, no con la presión de los focos. En esa nueva vida rural, Eduardo se redescubrió como hombre. Comenzó a trabajar en la tierra, a cuidar animales, a reconstruir lo que la fama había desgastado. Sembrar me enseñó más que cualquier telenovela, dijo. Aprendí que todo amor necesita tiempo, agua y paciencia para florecer. Sin embargo, el retiro también trajo consigo momentos de duda. Muchos pensaron que el matrimonio estaba en crisis definitiva. Los medios comenzaron a especular sobre una posible separación, y Eduardo, por primera vez,
decidió guardar silencio. Hoy confiesa que ese silencio fue una decisión consciente. A veces, defender lo que amas implica callar, no para esconder, sino para proteger. Durante una entrevista en la que rompió su habitual serenidad, Eduardo Capetillo reveló un episodio desconocido, un periodo de profunda depresión y ansiedad que casi destruyó su matrimonio. El actor reconoció haber atravesado una etapa de oscuridad interior, provocada por el desgaste emocional del medio artístico y la presión constante de mantener una imagen perfecta. Hubo un tiempo en que no podía levantarme de la cama. Me sentía vacío, inútil, como si todo lo que había logrado no tuviera sentido. Y fue Vivi quien me salvó, sin decirme una palabra, solo estando allí. Vivi, con su amor silencioso, se convirtió en su ancla. Eduardo recordó con lágrimas cómo ella, sin reproches, lo acompañó en sus noches más duras, rezando a su lado y recordándole quién era. Ella nunca me pidió ser fuerte, solo me pidió ser honesto, y eso cambió todo. En ese proceso, la fe se convirtió en un pilar fundamental. Eduardo y Vivi redescubrieron juntos su espiritualidad. Volvimos a rezar, a agradecer, dijo Vivi. No por lo que teníamos, sino por lo que habíamos sobrevivido. Esa conexión espiritual los llevó a comprender que el amor verdadero no se mide por los años ni por los aplausos, sino por la capacidad de perdonar. Eduardo reconoció que el perdón fue la llave que abrió la puerta de su nueva vida. Tuve que perdonarme a mí mismo antes de pedirle perdón a ella. Mis errores no fueron traiciones, sino egoísmos. Y el ego es el peor enemigo del amor. Con el tiempo, la pareja decidió volver a los escenarios, pero desde otra perspectiva, ya no como íconos juveniles, sino como adultos conscientes de su historia. Participaron juntos en proyectos televisivos, cantaron nuevamente en familia y demostraron que era posible envejecer con dignidad y amor. Cuando regresaron a la vida pública, las críticas no tardaron en aparecer. Algunos los acusaron de usar su historia para recuperar fama, otros los admiraron por su autenticidad. Eduardo, sin embargo, fue claro. No regresamos por dinero ni por nostalgia. Regresamos para decirle a la gente que el amor verdadero sí existe, pero hay que trabajarlo todos los días. El matrimonio se convirtió en inspiración para miles de parejas. Pero Eduardo insistió en que nada fue cuento de hadas. Hubo lágrimas, hubo discusiones, hubo miedo. Pero también hubo verdad. Y cuando hay verdad, hay esperanza. En esa misma entrevista, Capetillo confesó que durante años ocultó una parte de su historia, su lucha interna contra la culpa y la presión mediática. Aprendí que los hombres también lloramos, que el éxito no te salva de ti mismo, y que amar a una mujer como Vivi significa también dejarla volar. Hoy, casi 3 décadas después de aquel matrimonio secreto, Eduardo y Vivi viven una etapa de serenidad. Sus hijos han crecido, algunos incluso han decidido seguir el camino artístico, y ellos disfrutan de su madurez con humildad. Ver a mis hijos cantar, actuar o estudiar me llena de orgullo, dice Eduardo. Pero lo que más me emociona es ver que entienden lo que es amar sin condiciones. Vivi, por su parte, mantiene su discreción. No da muchas entrevistas, pero cuando habla, sus palabras son sabias. El amor no se presume, se cuida. Nosotros nos elegimos cada día, incluso cuando no es fácil. El tiempo ha pasado, los escenarios han cambiado, y las luces de los grandes estudios ya no brillan con la misma intensidad. Pero el amor de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán sigue siendo una de las historias más admiradas del mundo del espectáculo mexicano. Hoy, cuando él mira hacia atrás, reconoce que todo, las caídas, los silencios, las reconciliaciones, tuvo un propósito: convertir su historia en un testimonio de vida y amor verdadero. Nosotros no somos un cuento de hadas, dijo Eduardo. Somos una historia real, con errores, lágrimas y muchas bendiciones. Pero si algo hemos aprendido,
es que el amor se demuestra con hechos, no con palabras. En una industria donde los romances suelen durar menos que una temporada televisiva, Eduardo y Vivi demostraron que la constancia y la fe son más poderosas que cualquier tentación. Han pasado más de 30 años desde que se unieron, y su relación sigue siendo sólida. No porque no hayan tenido conflictos, sino porque aprendieron a crecer dentro de ellos. Vivi ha dicho en varias ocasiones que la clave de su unión fue la comunicación sincera. Eduardo y yo hablamos mucho, incluso cuando nos duele. Aprendimos a no acumular rencores, a escucharnos de verdad. Eso, y nuestra fe, nos ha mantenido unidos. En sus palabras hay una madurez que solo el tiempo otorga. Ella, que alguna vez fue la joven estrella tímida de Timbiriche, se ha convertido en una mujer sabia, una madre amorosa y una compañera de vida inquebrantable. Eduardo, por su parte, ha aprendido a mostrar su vulnerabilidad sin miedo, a reconocer que detrás del galán televisivo hay un ser humano con dudas, con heridas y con una enorme necesidad de amar. Hoy, su hogar se ha convertido en un santuario. Los Capetillo Gaitán viven rodeados de naturaleza, animales y el sonido del viento que atraviesa su hacienda. Allí no hay lujos innecesarios ni cámaras intrusas, solo vida real, con risas, desayunos familiares y conversaciones largas frente a la chimenea. Sus 5 hijos, Eduardo Jr., Ana Paula, Alejandra, Manuel y Daniel, son el reflejo de esa unión sólida. Algunos han heredado el talento artístico de sus padres, pero también su humildad y sentido de responsabilidad. Eduardo suele decir que su mayor logro no fue un disco de platino ni un premio televisivo, sino haber criado hijos buenos, nobles y trabajadores. Mis hijos son mi espejo. Ellos saben que su madre es el corazón de esta familia y que sin ella nada de esto existiría. Vivi, fiel a su discreción, rara vez habla de su maternidad ante cámaras. Pero cuando lo hace, sus palabras tocan el alma. Educar no es imponer, es acompañar. Quiero que mis hijos sean libres, pero con valores, que sepan que el éxito no está en la fama, sino en la paz del corazón. La historia de Eduardo y Vivi ha traspasado generaciones. Para muchos, ellos son la prueba viviente de que el amor verdadero sí existe, incluso en un mundo tan volátil como el de la televisión. Pero lo más admirable no es su longevidad como pareja, sino su capacidad de inspirar a otros desde la autenticidad. A menudo, en conferencias o entrevistas, Eduardo habla sobre la importancia de cuidar lo esencial. El amor no se trata de evitar los problemas, sino de enfrentarlos juntos. Lo más valiente que puedes hacer es quedarte cuando sería más fácil irte. Esa frase se volvió viral en redes sociales, compartida por miles de personas que vieron en él no solo al artista, sino al hombre que aprendió a amar con humildad. En una época dominada por la superficialidad, su historia representa un recordatorio poderoso, que las relaciones duraderas se construyen día a día, con paciencia, perdón y respeto. En una de sus confesiones más íntimas, Eduardo finalmente habló del secreto que durante años guardó por amor a Vivi. No se trataba de una infidelidad ni de un conflicto oculto, sino de una enfermedad silenciosa que ella enfrentó con coraje y discreción. Aunque él no dio muchos detalles, reconoció que hubo un tiempo en que temieron perderlo todo. Vivi me enseñó lo que significa la verdadera fortaleza. Ella enfrentó su dolor con una fe que me dejó sin palabras. En lugar de derrumbarse, me enseñó a rezar. Agradezco a Dios todos los días por haberme permitido quedarme a su lado. Esas palabras conmovieron a todo México. Lo que antes parecía un matrimonio perfecto, se reveló como una historia de amor y supervivencia. Porque cuando uno de los dos se cayó, el otro estuvo allí para sostenerlo. Y eso, más que cualquier juramento, es la esencia del amor eterno. Vivi, al ser consultada sobre ese episodio, solo respondió con su característico tono sereno. No hay amor sin pruebas, pero si uno tiene fe, todo se supera. Eduardo y yo lo entendimos tarde, pero a tiempo.
Hoy, mientras disfrutan de su madurez lejos de los escándalos, Eduardo y Vivi dedican su tiempo a proyectos personales, música, actuación, producción y sobre todo a su familia. Pero también se han convertido en mentores emocionales para muchas parejas jóvenes. Su historia es contada no como una fábula, sino como un camino de aprendizaje. Eduardo suele repetir en sus charlas algo que aprendió al lado de Vivi. El amor no se apaga con los años, se transforma. Si sabes regar la planta cada día, florece hasta en los inviernos más duros. Vivi, con su elegancia discreta, continúa siendo su compañera, su amiga y su sostén. Ambos han pasado por momentos de oscuridad, pero hoy viven con la serenidad de quienes ya no buscan demostrar nada a nadie. El verdadero éxito, dice Vivi, no está en ser admirado, sino en tener paz con uno mismo. Y eso, Eduardo y yo, lo encontramos juntos. Mientras el sol se pone sobre su hacienda, Eduardo Capetillo camina tomado de la mano de Vivi. Han envejecido juntos, pero sus miradas conservan el brillo de aquellos jóvenes que se conocieron entre canciones y cámaras. Su historia, marcada por la fama y las pruebas, se convirtió en una lección universal. El amor verdadero no se compra ni se finge, se construye con verdad y paciencia. Eduardo, mirando al horizonte, pronuncia las palabras con las que cierra su entrevista más sincera. No hay amor sin dolor, ni felicidad sin lucha. Pero si tienes a la persona correcta a tu lado, todo vale la pena. Y yo tuve la suerte de encontrar a la mía. Cuando uno escucha los nombres Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán, no solo piensa en una pareja de artistas, sino en una historia que trascendió el tiempo, la fama y las dificultades. Ellos no fueron solo actores, cantantes o íconos de una época dorada. Fueron, y siguen siendo, el ejemplo de que el amor, cuando se cuida con ternura y se alimenta de fe, puede resistir todos los vientos. Durante más de 3 décadas, enfrentaron lo que muchos no se atreven a imaginar: la presión de los medios, los juicios del público, las crisis personales y los inevitables altibajos del corazón. Pero en vez de rendirse, decidieron transformar sus heridas en fuerza, sus errores en sabiduría, y su relación en una lección para toda una generación. Hoy, cuando Eduardo mira a su esposa, ya no ve a la joven estrella que conquistó los escenarios, sino a la mujer que le salvó el alma. Y cuando Vivi lo observa, no ve al galán de telenovela que enamoró a medio mundo, sino al hombre que aprendió a amar desde la verdad. Ellos entendieron algo que el mundo moderno parece olvidar. El amor no es un espectáculo, es una elección diaria. Cada mañana que despiertan juntos, vuelven a elegirse. No porque sea fácil, sino porque vale la pena. Y en un tiempo donde las relaciones parecen desechables y la fidelidad se confunde con rutina, su historia brilla como un faro de esperanza. Eduardo lo dijo mejor que nadie en su última entrevista televisiva. El amor no se acaba cuando llega el silencio. Se acaba cuando dejamos de luchar por él. Mientras haya fe, mientras haya respeto, hay camino. Ese camino, lleno de imperfecciones y milagros, los ha llevado hasta aquí. 2 almas que sobrevivieron al brillo de la fama y encontraron su mayor tesoro en lo cotidiano. Y esa es la verdad que Eduardo finalmente se atrevió a contar. No la de un escándalo, sino la de un amor que se redime, se reconstruye y se eleva por encima de todo. Hoy, en su hacienda, rodeados de hijos y nietos, viven con serenidad, lejos de los titulares, cerca de la tierra y de Dios. No necesitan demostrar nada, porque su historia ya lo dijo todo. Si has llegado hasta aquí, es porque crees, como nosotros, que las historias verdaderas todavía importan. Porque en un mundo lleno de ruido, hay algo profundamente humano en detenerse a leer sobre 2 personas que decidieron amar sin condiciones, perdonar sin orgullo y seguir adelante sin mirar atrás. Tal vez, al leer la vida de Eduardo y Vivi, te has visto reflejado en alguna de sus etapas, en el enamoramiento joven, en las discusiones sin sentido,
en la lucha por sostener una relación cuando todo parece perderse. Y si es así, ojalá esta historia te haya recordado algo esencial, que el amor no es perfecto, pero vale la pena defenderlo. Eduardo Capetillo y Bibi Gaitán no son superhéroes, son humanos que se equivocaron, cayeron, dudaron, pero nunca se rindieron. Y eso los convierte sin duda en algo más grande que una pareja famosa. Los convierte en símbolo de esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a seguir formando parte de nuestra familia. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y compártelo con tus amigos, con tu pareja, con quien necesite recordar que aún hay amor verdadero en el mundo. Tu apoyo no es solo un gesto digital. Es una manera de mantener viva una comunidad que valora las historias humanas, honestas y llenas de emoción. Cada clic, cada comentario, cada suscripción nos permite seguir contándote las verdades detrás de los rostros famosos, las lágrimas detrás de las luces y las lecciones detrás de las leyendas. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos reportajes, donde continuaremos descubriendo el lado más humano de las estrellas que creímos conocer. Aquí no buscamos el escándalo, sino la verdad. No perseguimos la fama, sino la emoción. Y si estás leyendo esto, ya eres parte de algo más grande. Una comunidad que cree en la sensibilidad, la empatía y la fuerza del amor. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Gracias por dedicar tu tiempo a leer, reflexionar y sentir. Gracias por apoyar el periodismo emocional, el que no solo informa, sino que conecta. Porque al final del día, lo que nos une no son los nombres ni las pantallas, sino las emociones compartidas, esas que nos recuerdan que todos tenemos un poco de Eduardo y un poco de Bibi dentro de nosotros, la parte que ama con intensidad y la que, a pesar de todo, sigue creyendo. Y recuerda, cada historia que contamos aquí está hecha para inspirarte, para acompañarte y para recordarte que nunca es tarde para volver a empezar. Así que, si este relato te tocó el alma, suscríbete ahora mismo, deja tu comentario contándonos qué te hizo sentir y comparte este mensaje para que más personas recuerden que el amor, el de verdad, todavía existe. Porque mientras haya quien lo lea, quien lo viva y quien lo cuente, el amor nunca morirá. Gracias por ser parte de esta historia. Nos vemos en el próximo video, con más verdad, más emoción y más amor. Y como siempre decimos en este canal, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir, porque las buenas historias merecen ser contadas.